para otro día, era una propuesta que también hice para este evento, pero nos decidimos por apostar por una conferencia sobre epigenética porque entendíamos que es algo más desconocido y que puede inspiraros más. ¿Se me oye bien? Espero que sí. Sí, en el caso de que no me lo decís. Voy a empezar a compartir pantalla con la presentación que he preparado. ¿Qué aporta la epigenética a la genealogía? Vamos a empezar por una definición de genealogía, porque si vamos a hablar de estas dos ciencias, pues empecemos por eso, por definiciones. La genealogía es una ciencia que estudia la composición de las familias y también la ascendencia, descendencia y pactos afectivos sexuales de las personas. Eso significa que estudiamos tanto los parentescos sociales como los parentescos biológicos, porque las familias, pues no solo los miembros que las componen tienen una relación biológica entre ellos, existen personas que tienen un parentesco adoptivo, otras personas con las que guardamos un parentesco político, pues nuestra suegra, nuestra pareja. Otras que son familia nuestra porque hemos acogido, hay una pequeña diferencia entre adopción, pero han sido acogidas. Y luego, bueno, hay una serie de parentescos que quedan así como en global, pues que algunas personas llaman pseudoparentescos y que pues vendría a ser considerar a nuestro gato, a nuestro perro, parte de la familia. Si uno quiere y así lo cree, pues podemos incluir al gato, al perro, al periquito, porque estudiamos familias y la familia del siglo XX pues no es la familia del siglo XXI no es la familia ni del siglo XX ni la del siglo XXI. ¿Qué es la epigenética? Bien, epigenética es una rama de la genética, igual que la genealogía. Dicen que es una ciencia auxiliar, que yo sí lo es, pero ya es una ciencia en sí misma. Pues la genética es una ciencia auxiliar de la genética y estudia cómo el ambiente modifica la expresión de los genes. Esto significa que no hay cambios en nuestra genética, sino que los genes se expresan o no se expresan según el ambiente en el que vivimos, según lo que comemos, según lo estresados que estemos, según el ejercicio físico que hagamos, y eso al final modula lo que los genes acaban saliendo a flote, ¿no? Acaba saliendo. Es el epigenoma, un conjunto de cambios químicos en el ADN que puede ser por metilación o por acetilación y que apagan o encienden los genes, pero en la genética se mantiene intacta. Dicen, para que lo podáis entender mejor, que la genética es nuestro hardware y la epigenética es el software. O también hay una metáfora que quizás así también la vais a entender mejor, que la genética son las palabras y la epigenética es la gramática y también los puntos y comas. Es decir, la genética tiene un mensaje y el epigenoma es el mensajero, pero no cambia el mensaje. Y las dos juntas, estas dos ciencias, que una es de letras y la otra es de ciencias, ¿no? Bueno, de ciencias puras, pues nos ayudan a los genealogistas, a los aficionados a la genealogía y a la historia familiar a conocernos mejor. Epigenética y genealogía nos aportan mayor conocimiento de quiénes somos. Yo hago genealogía por una razón y es para conocerme mejor a mí misma. Bueno, ese es el caso de mi árbol genealógico, pero en el caso de mis clientes y de mis seguidores,
Yo lo que quiero hacerles llegar es que la genealogía nos ayuda a saber quiénes somos, saber quiénes son nuestros familiares y nuestros antepasados, dice de cómo somos, y no solo físicamente, pues como veis aquí hay una serie de retratos de esta serie fotográfica de Ulrich Collet, en el que veis diferentes miembros dos miembros de una misma familia, cómo se parecen físicamente. Pero no solo eso, no solo nos parecemos físicamente, también heredamos comportamientos y una serie de marcas epigenéticas que hacen que se enciendan o no se enciendan genes. Os he puesto también por aquí la película Lion, porque para mí habla de eso, de una búsqueda, y los que nos dedicamos a la historia familiar, y supongo que en el chat estaréis ahí diciendo algo, no lo estoy leyendo, pero bueno, podéis conversar entre vosotros, pues que al final estamos haciendo esto, estamos haciendo nuestras investigaciones genéticas porque queremos conocernos mejor. Y muchos de nosotros pues no creemos estar buscando a parientes genéticos, parece que no nos haga falta porque no somos adoptados o creemos que no hemos sido adoptados. Ya sabéis que en la adopción pues hay mucha ocultación todavía sobre el hecho por una serie de manera de pensar en la sociedad sobre la adopción, como si adoptar hijos pues fuera menos que parir hijos. Y entonces, bueno, hay una serie de maneras sobre pensar de lo que significa buscar los orígenes, que para unos es muy, muy, muy importante. Pues puede ser una persona adoptada, una persona que haya nacido gracias a donación de gametos y que quiera conocer pues a quién le debe su genética. Y también pues aquí hay un recorte que dice pues de una familia que tiene una enfermedad grave y que muchos de los miembros mueren a temprana edad y que al final se han reunido y están compartiendo el árbol genealógico para intercambiar información y al final localizar cuál puede ser, qué miembro puede tener el problema de colesterol alto y sobre todo, pues hacer una intervención temprana y poder, que no llegue a más. O sea, tanto el árbol genealógico como la epigenética nos están diciendo lo importante que es mirar atrás y lo importante que es conocer la familia para poder saber más de nuestra salud y también nuestro físico y nuestros comportamientos. Yo en esta ponencia, a lo largo de la ponencia, os voy a enseñar estudios de epigenética. Tenéis que tener en cuenta una cosa, que yo soy genealogista y no soy bióloga, y menos genetista. Intento explicaros esto de una forma divulgativa más que científica. Bueno, o sea, esto es ciencia, pero quiero decir, no quiero empezar a hablaros de histonas y de metilaciones y cosas así, porque si queréis saber más, pues hay libros ya que van más a fondo. Yo os comentaré los distintos estudios que se han hecho de epigenética en los últimos años. La epigenética es una ciencia muy joven, realmente. Ya sabéis que se secuenció el ADN hace poco, no, pues antes era todo eran suposiciones y la evidencia científica pues estaba condicionada a los avances de la ciencia. Después de poder secuenciar el ADN, que se tardó años en poder hacerlo, luego pues ya sabéis que podéis haceros un test de ADN y que en unos meses tenéis los resultados de ese test de ADN, cuando antes pues se tardaba años en hacer esa secuenciación. Para mí es importante tanto plantearse qué aporta la epigenética y la genealogía, porque hay un dilema antiquísimo que habla de cuánto de importante es la biología para entender al ser humano y si es más o menos importante que el ambiente, que la cultura. Si nosotros somos por los genes que heredamos o
por la crianza que recibimos. Es ese eterno debate entre lo innato y lo adquirido, entre, en inglés se dice nature and nurture, y que, bueno, resumo en estas preguntas. ¿Tenemos libre albedrío, ¿no? ¿O nuestro destino está escrito? Si ya se supone que heredamos un ADN, el ADN es inamovible y nos hace ser como somos y dirigirnos hacia unas situaciones y tener la salud, ¿no? Si mi madre tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer, pues yo voy a tener cáncer, ¿no? ¿Esto está escrito o se puede remediar? Yo puedo elegir. ¿Qué es lo que más importa? Una cosa y la otra. Pues la epigenética da las respuestas. Si son unas respuestas la mar de sentido común, ya veréis. Los eventos, las situaciones que nos hacen tener un epigenoma, este conjunto de cambios químicos que hacen que los genes se expresen o no se expresen, están enlazados con una serie de eventos, que he hecho aquí una lista, que son los prenatales, es decir, cuando fuiste concebido, pues cómo fue ese encuentro entre ese hombre y esa mujer, o en qué circunstancias se hizo una fecundación in vitro, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabéis, pero para mejorar la eficacia de una in vitro se utiliza música clásica, porque bueno, han hecho estudios científicos que dicen que esto mejora. También el líquido donde se pone en esa in vitro hace que haya más efectividad o menos efectividad de conseguir embriones. También tenemos las experiencias de cuando estamos dentro de la barriga de nuestra madre, las connatales, pues si nuestra madre pasó por eventos muy estresantes, si pasó hambre, si fumaba, si tenía otras adicciones, eso nos afecta nuestro epigenoma. Después también hay eventos perinatales, es decir, cuando nacemos, en el parto, pues desde si ha sido forceps o ha sido un parto vaginal, si se ha sacado con herramientas o no, todo esto pues hace cambios en el epigenoma. Las experiencias de la primera infancia, de 0 a 3 años, son muy importantes. El pasar hambre, los malos tratos, bueno, ya veréis, otra serie de circunstancias, estar expuesto al tabaco o incluso a la polución también hacen que el epigenoma cambie. Las experiencias de la pubertad, que es un momento en el que hay más sensibilidad, pues también son importantes de tener en cuenta. Luego están las experiencias biográficas, es decir, si paso por un evento muy traumático como puede ser una guerra, pues eso va a cambiar mi epigenoma. La manera en que yo afronto el estrés va a ser diferente y ya veréis que esto puede legarse para generaciones posteriores. Luego también hay que tener en cuenta el contexto económico-social. También hay experimentos que hablan de cómo puede marcar ese epigenoma. Y el contexto histórico, bueno, pues hablaba antes de guerras, pues, o de crisis, pues eso también esto puede hacer que el epigenoma cambie. ¿Cómo se empezó, ¿no? Con esto de intentar saber qué pesa más, la cultura o qué pesa más, la biología? Pues os diré que con experimentos y estudios con gemelos idénticos. Algunos mejor realizados que otros, con más ética o menos ética. En 1979 hasta 1999 se hizo un seguimiento, aquí lo tenéis escrito, de 137 pares de gemelos que fueron separados al nacer y que, analizando su comportamiento, el coeficiente intelectual, la actitud ante la vida, el estilo que tenían vital, pues concluyeron que era muy, muy semejante al que podían tener unos gemelos idénticos que no hubieran sido separados al nacer, es decir, que pues compartían las mismas aficiones, una Boston y otra California, ¿no? Compartían mismas aficiones, les gustaba
las mismas cosas o tenían manías iguales y se dedicaban a lo mejor a las mismas profesiones. Claro, este es un estudio que está bien hecho, o un estudio un estudio mal hecho que nos recuerda incluso a los experimentos que hacía Mengele, ¿sabéis? El que estaba en los campos de concentración haciendo experimentos brutales con gemelos, pues es este que hizo Peter Bin Neubauer en 1961 y que podéis ver las consecuencias en este documental que tenéis aquí al lado, que se llama Tres idénticos extraños, en el que cogió a los hijos de una mujer, una chica muy joven, nuestros trillizos, y los dio a cada uno a una familia diferente sin que las familias supieran que habían gemelos, habían dos gemelos en otras familias, y se hizo seguimiento incluso cuando ya las familias quisieron dejar de hacer seguimiento porque creían que eran servicios sociales, pues igualmente se les hizo. Y al final, dos de ellos acabaron encontrándose en la universidad, dijeron, ¿cuál es nos parecemos mucho, que esto es muy raro. Bueno, encima nuestro cumpleaños es el mismo día. Y bueno, se hicieron un poco famosos y bueno, son un ejemplo de cómo no hacer un estudio sobre este tema, porque bueno, no es nada ético. Nancy Segal, que es la promotora de este estudio que hemos visto aquí, del MISTRA, ella concluye que al final los genes nos hacen más proclives a determinadas elecciones, ¿no? Esto que os decía, que podemos optar por la misma profesión que nuestro gemelo y que no lo hayamos conocido. Y pues podemos ser más proclives a determinadas elecciones que a otras, pero no es determinante. Nuestra genética no determina quiénes somos, sino que nos empuja hacia un camino o nos invita hacia elecciones que otros familiares, otros ascendientes genéticos han tomado antes. Y yo creo que es para reflexionar al respecto. Pasamos a los estudios. Este es un estudio clásico, es de 1994, de los primeros que se hacían sin saber que se estaba haciendo epigenética realmente, en el que se analizó, gracias a datos genealógicos, a una gran base de datos disponible en Holanda, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis impedían que entrara alimento a los Países Bajos y hubo una hambruna en un invierno especialmente gélido y eso significó pues, que hubieran mujeres embarazadas que no tomaban las suficientes calorías por día que necesitaban y que parieron hijos en unas circunstancias, pues bueno, hijos que tenían bajo peso, que que luego cuando ya fueron mayores han tenido trastornos alimentarios, diabetes, enfermedades coronarias. Claro, podías decir, pues sí, ese epigenoma, concretamente en el momento en el que estas personas estaban en la barriga de su madre, pues se vio afectado, pero es que los descendientes también tienen estas afectaciones. Bueno, quiero decir, los nietos de estas mujeres siguen teniendo, respecto a la población de Holanda que no vivió en la hambruna en un embarazo, pues siguen teniendo diabetes, trastornos alimentarios, enfermedades coronarias en un alto porcentaje respecto a la población general. De hecho, en esta página que veis aquí, hungerwinter.nl, podéis ver que se está siguiendo el estudio. No han dejado de analizar los datos genealógicos y de ahí eso es algo que me parece muy interesante. Ya me encantaría a mí participar, ser colaboradora de alguna experta en epigenética, como es Perla Kaliman, Rachel Riajuda o Elizabeth Blackburn, que es premio Nobel, que al final están trabajando con datos genealógicos y que sin ellos no tiran adelante sus estudios de genética.
Otro estudio más cercano es de 2001, también es muy parecido porque se trata de analizar la hambruna en una pequeña, en este caso una pequeña población, cruzando datos estadísticos, genealógicos, y que llega a la misma conclusión, una hambruna, las penurias que pueden pasar niños, ya no estamos hablando de embarazadas, sino de aquellos niños que pasaron una hambruna, salen nietos, hijos, nietos, que tienen una mayor incidencia de problemas cardiovasculares y al final mueren antes que el resto de población. Os he dejado, ya veis, el enlace para que vayáis a ver los textos científicos, por si tenéis interés, los papers. Bien, seguimos. Yo creo que los estudios que he presentado pues tampoco os van a causar, los dos anteriores, como, ostras, pues esto no me lo voy a venir, ¿no? Yo creo que aquí sí que podemos sentir que tiene mucho sentido y que, bueno, que tiene mucho interés. Pero bueno, hay más temas que vamos a sacar hoy con estos estudios de epigenética, como es que si la obesidad se hereda. Pues en este estudio de 2019, o sea, del año pasado, se compararon, aquí veis, 1.600 personas muy delgadas, 2.000 muy obesas y 10.400 de peso normal. Y al final, la estadística que salió es que la obesidad es heredable en un 32%. La delgadez un poquito menos, en un 28%, pero también es heredable. Es decir, que, bueno, hay que observarse. Al final, nuestras decisiones de estilo de vida no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan generaciones futuras. Y esto, pues por ejemplo, una hambruna no la podemos controlar, pero lo que comemos, sí. La mala alimentación del padre puede convertir en obesos a sus descendientes. Este es otro estudio, esta vez con ratones, ya no con humanos, en laboratorio, en el que se apareaban hembras delgadas con ratones obesos y al final, después de la primera generación, la segunda, al final estos nietos tenían más probabilidades de diabetes, hígado graso y pues viene a contarnos lo mismo que en el anterior estudio. Esto más de lo mismo, el azúcar que toman los padres puede hacer obesos a sus descendientes. De 2014, incrementar el azúcar en la dieta de la mosca. Ya veis que van a salir ratones, moscas y gusanos. Eso es lo que más se utiliza en el laboratorio para hacer experimentos de epigenética. Se incrementa justo unos días antes de la cópula la ingesta de azúcar y eso produce obesidad en descendientes. Marihuana, estamos en más de lo mismo. El consumo de marihuana de los hombres provoca anomalías cerebrales en su descendencia. Y esto es muy interesante porque hasta hace bien poco a lo que se le daba importancia era a los hábitos de la madre, ¿no? Se pensaba más en qué comía la madre, en cómo estaba la madre psicológicamente, en cómo sufría, y al final estamos dándonos cuenta de que también tenemos que observar los hábitos del padre, sobre todo en el momento antes de la gestación. Es el momento epigenético clave para hijos y para descendientes para saber si sus hábitos o su estrés o lo que sea que sea importante va a afectarles en un futuro o no. Bueno, va a afectarles, puede afectarles. Recordad, es un camino probabilístico, no determinante. Los hijos de progenitores longevos tienen menos problemas de corazón al llegar a la vejez, es decir, que si tu padre, por así resumirlo, ha vivido más allá de los 69 años, pues tú tienes más posibilidades de llegar también a esa edad. Es un 16,5% menor de mortalidad, ¿no? de llegar de morir antes por cada década extra, debido a alguno de los padres. Esto que
la gente casi intuía, ¿no? Pensaba, pues si mi padre murió a los 40, yo puedo morir también a los 40. Pues no, no es destino, es probabilidad. Podemos cuidarnos, podemos hacer todo lo que está en nuestra mano para, bueno, para no encender ese gen. Más interesante me parece este estudio que ya no habla de hábitos ni de experiencias históricas, sino que habla de pobreza, es decir, que la situación económica afecta al epigenoma, ¿no? Y os invito a leer este paper sobre que, bueno, cómo hay cambios en la expresión del ADN y también, ahora estoy recordando, hay experimentos más concretos en la población afrodescendiente de Estados Unidos. Hay también otros experimentos, por ejemplo, en los indios americanos para ver cuál es la huella de la discriminación y del exterminio también de la población indioamericana. No los he puesto por aquí, pero me estoy acordando de ellos y así, bueno, si queréis lo podéis buscar o os podría pasar información. Algo también que puede sorprendernos, o no tanto, que nos podría parecer, bueno, que seguro que os va a parecer curioso, es que si un hombre tiene más hermanas que hermanos, es más probable que tenga hijas que hijos y viceversa. Si tiene más hermanos que hermanas, será más probable que tenga hijos y no hijas. Pues esto, hay un estudio que se ha dedicado a ver si lo que alguien pensaba que bueno, qué casualidad, ¿no? Pues no, pues le ha puesto a personas y ha hecho análisis. Bien, más interesantes de todos los estudios que os pueda mostrar hoy son los estudios que hablan de traumas. Este que se publicó en 2013, justo cuando yo empezaba la andadura en tataranietos, y que es uno de los experimentos que más explico cuando hago talleres, porque se ve muy claro qué es esto de la huella transgeneracional. Os he enseñado experimentos que hablan de relación intergeneracional y algunos que también hablan de transgeneracional, pero este se ve enseguida lo ligados que estamos con nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y es que cogieron un ratón macho en este experimento, le dieron una descarga eléctrica asociada a un olor. Después de haberle dado diferentes descargas eléctricas, el olor ya le hacía tiritar y tenía miedo al olor sin recibir ninguna descarga. Pues bien, este ratón tiene descendencia y su hijo reacciona igual al olor sin haber recibido nunca una descarga asociada a ese olor. Podría ser que esto lo hubiera aprendido, pero los investigadores lo que hacen es dar en adopción una criatura de ratón y ese ratón que ha sido adoptado por una familia que no ha recibido descargas, cuando huele ese olor también se estresa y es más, rizando el rizo, realizan una in vitro con el esperma del ratón traumatizado, nace un ratón y ese ratón también reacciona igual a ese olor. Todos los ratones tienen descendencia y los nietos de ese primer ratón vuelven a reaccionar así. Es el experimento que me parece más claro en cuanto a cómo de importante es conocer los eventos por los que pasan nuestros abuelos y bisabuelos más estresantes, porque pueden estar relacionados con nosotros. Y yo siempre recuerdo también que en este estudio los científicos decían que no nos preocupáramos tantísimo porque el epigenoma es reversible, os lo recuerdo. Podemos heredar una marca que haga que se encienda ese gen, pero al final se tiene que dar el mismo ambiente para que este gen se active.
si no pasamos por eso, y además ya veréis en los últimos que os enseño, pues tenemos buenos hábitos, ¿no? De sueño, de higiene, bueno, de saber gestionar bien el estrés y nuestras emociones, pues nuestro epigenoma cambia. Este estudio de Rachel Yehuda, bueno, creo que ha hecho varios sobre hijos de supervivientes del Holocausto que heredaron el trauma de sus padres, y claro, aquí estaba la duda de si los padres les habían explicado demasiado a los hijos, que tenían pesadillas, que tenían disparado el cortisol, que es la hormona asociada al estrés. Cuando tienes poco cortisol no sabes cómo gestionar bien el estrés, pues eso es lo que les pasaba a los descendientes de personas que habían estado en campos de concentración. Y recuerdo que Rachel Yehuda también hizo en 2002 un análisis de mujeres que habían estado embarazadas cuando la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, bueno, que habían estado cerca del atentado, habían estado, bueno, en primera persona, no sé, bueno, pero les había afectado mucho por lo que fuera, y que también estaban observando esos cambios epigenéticos en las criaturas que nacían con un estrés postraumático que no habían vivido. También interesante me parece este estudio de 2018, en el que de hecho se empezó primero a recoger datos genealógicos y después se derivó en un estudio epigenético. Los descendientes varones de campos, que estuvieron en campos de prisión durante la Guerra de Secesión Americana, vivieron menos que el resto de otros soldados. Pasaron hambre, pasaron miedo. Estos 200.000 soldados de la Unión que estuvieron en diferentes cárceles sudistas, y que luego, analizando su descendencia, se hizo pura investigación genealógica a la inversa, buscando descendientes, comprobando certificados de defunción, de matrimonio, vieron cómo los hijos de los hombres que habían pasado por esas cárceles vivían menos, tenían menos esperanza de vida que, por ejemplo, el hermano que había nacido antes de que su padre hubiera estado en la prisión. Esto era, estadísticamente era muy significativo, y bueno, interesante es que empezara como estudio genealógico antes de como un estudio de epigenética. Este también es uno de los últimos, y es interesante porque habla ya no nos está hablando de las marcas epigenéticas que nos dejan nuestro abuelo, sino nos está diciendo que tenemos que tener en cuenta las marcas epigenéticas que nos deja nuestro abuelo treceavo, porque a este gusano C. elegans le hace una reacción química, se le convierte en lumínico, y el efecto puede llegar hasta durar hasta 14 generaciones. Exponiéndola al calor se consigue eso, que sean gusanos luminiscentes, y después de 14 generaciones, desde que este gusano vivió ese trauma, pues continúa con ese efecto. Y os he puesto este ejemplo porque no estoy leyendo comentarios, espero que no os estéis asustando con lo que yo os estoy contando, porque ya os digo que no se trata de eso, sino de ser más conscientes del estilo de vida que llevaron nuestros abuelos, bisabuelos, y el estilo de vida, las experiencias traumáticas que hayan podido vivir, para saber si esto tiene que ver con nuestra salud, nuestro comportamiento o qué. James Fallon tiene una conferencia TED que es muy interesante, si buscáis en Google la encontraréis. Él es neurocientífico y psicópata porque estaba estudiando cerebros de psicópatas y bueno, también lo estudiaba respecto a personas no psicópatas. Y entre los cerebros que habían en ese estudio estaba el suyo, y cuando llegó al suyo dije, ¡oh, ostras, vaya psicópata! Pues si eres tú. Y entonces empezó a hacerse preguntas genealógicas y a hablar con su madre, y su madre pues le contaba pues que él era sobrino nieto de una asesina, de la primera asesina que
que mató a su marido, bueno, ahora no recuerdo muy bien, y lo que James Fallon venía a decir en esta conferencia TED, y podéis también leer entrevistas en internet, es que, bueno, pues él tiene cerebro de psicópata porque, bueno, no se le da muy bien esto de interpretar las emociones de la gente, pero bueno, que no ha matado a nadie y que no ha llegado a matar a nadie, pues porque tiene un ambiente de la niñez, sobre todo, pues que no le ha alentado a hacerlo. Es decir, que el ambiente ha apagado ese gen, ¿no? Bueno, sí, ha apagado ese gen. Las circunstancias son otras de las que fueron sus familiares y antepasados y pues bueno, la violencia no es algo que vaya con él, a pesar de tener un cerebro de psicópata. De verdad que es muy interesante y ojalá tengáis la oportunidad de verla. Vayamos a por los experimentos que hablan de cómo podemos cambiar nuestro epigenoma. Porque claro, lo otro es si lo he heredado, pues bueno, pero ¿qué tengo que hacer para cambiar mi epigenoma? Meditar, el mindfulness. En 2013 se hizo este experimento, se le hacía pasar mucho estrés a unas personas y se les filmaba y luego analizaban el ADN antes y después y había un grupo de meditadores expertos que veían que después de pasar por un evento muy estresante, el cortisol, esta hormona del estrés, volvía a un buen límite, es decir, que controlaban esa expresión. También que otro experimento que nos da esperanza es este que dice que el ejercicio del padre mejora el metabolismo de la glucosa de sus descendientes. Que los ratones que hicieron ejercicio tuvieron ratones más sanos que los que no lo practicaron. Y pues eso, unos y otros fueron alimentados con altas cantidades de grasa, pero solo unos hicieron ejercicio y otros no. Y bueno, pues los parámetros que analizaban pues salían más sanos en los padres que habían hecho ejercicio, habían corrido en esa rueda de hámster. Voy acabando. Si queréis saber más, yo os quiero invitar a leer un artículo que tengo en mi blog que se llama Epigenética, una ciencia fascinante, donde menciono otros estudios de epigenética diferentes. Por ejemplo, hay uno de ratonas que lamen a sus crías y las crías al final tienen cambios epigenéticos porque sus madres no les han lamido, no les han cuidado, no les ha dado una crianza suficientemente buena, pero que luego los científicos revierten haciendo que otra ratona sí que adopta a esa criatura, bueno, a una parte de esos ratones son lamidos por otras ratonas y el epigenoma se recupera. Yo os he escrito aquí esto de coevolución genético-cultural, porque para mí bueno, no lo digo yo, no son unas palabras que he inventado yo, pero para mí esto es lo que dice la epigenética, que no solo somos genética ni somos cultura, que estamos continuamente evolucionando y que hay un diálogo continuo entre genética y cultura. Y ya que está este artículo, si veis aquí hay una cita de Aldous Huxley que me parece de lo más pertinente que os voy a leer. Quien eres depende de 3 factores: lo que heredaste, lo que tu entorno hizo de ti y lo que tú has hecho de tu entorno y de tu herencia con tu libre elección. Si queréis saber más, os propongo libros de divulgación, no son pesados, vais a poder entender más a fondo y a profundizar en lo que yo os he comentado en estos minutos. También os quiero mostrar estos libros que hablan de mindfulness, el de Perla Kaliman, que era la impulsora del estudio sobre mindfulness, y también el de este libro de Elizabeth Blackburn, que es premio Nobel por sus estudios sobre los telómeros. Os explico los telómeros así por encima. Los telómeros podríamos decir que son como los cordones de los zapatos que tienen una puntita de plástico al final para que no se deshilachen. Pues eso es la analogía de lo que son los telómeros al ADN. El ADN se está continuamente replicando y nosotros envejecemos porque los telómeros se acortan. Y en este libro pues
dice que hay que aprender a vivir sano y feliz porque así los telómeros no se van acortando y hay menos riesgo de padecer cáncer, de que haya copias de ADN pues que acaban resultando un problema de salud. Y ya está. Y una recomendación de esta película que me ha costado muchísimo encontrar cómo se llamaba, porque vi hace unos años y no recordaba el nombre y hoy me han ayudado para que yo os pueda decir que si queréis seguir dándole vueltas al asunto de la cultura y del ADN y qué pesa más y qué pesa menos, pues tenéis esta comedia, Birthmarker, en el que hay esta pareja de científicos que decide hacer un experimento con unos niños bueno, un experimento un poco ético con niños a los que adoptan y bueno, no os explico para no haceros spoilers, pero bueno, si queréis buscarla, pues así seguimos bueno, seguís sabiendo un poquito más de lo que os he hablado hoy. Y muchísimas gracias por vuestra atención.